Hola, mi nombre es Fernando Correa Alvarado, mi número de matrícula es 15000087. El nombre del reto es Fuentes del Derecho, de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor es Daniel Delgado Ávila. Vamos a hablar de las fuentes del derecho, los tipos de fuentes y vamos a mencionar 5 fuentes formales del derecho y su alcance. Las fuentes del derecho se clasifican en fuentes reales, formales e históricas. Las fuentes históricas son todos los acontecimientos, documentos, vestigios que en su momento encerraron una norma o ley jurídica y que le sirven al legislador para crear nuevas leyes. Por ejemplo, la Revolución Mexicana. Un ejemplo de estas fuentes históricas se puede señalar la Revolución Mexicana, que uno de sus tantos objetivos fue el amparar la tenencia de la tierra de los campesinos, y de acuerdo a estos antecedentes fue como se decretó la ley agraria. Las siguientes son las fuentes reales. Son los sucesos o situaciones que se dan en un grupo social y que en un momento dado pueden determinar el contenido de la norma jurídica, ya que el derecho debe ajustarse a la realidad del pueblo, donde surge de tal manera que el sistema jurídico sea adecuado a la realidad social, a la situación económica y cultural del pueblo, de manera que su existencia resulte útil y realmente aplicable. Así, por ejemplo, el contenido del derecho del trabajo mexicano estuvo determinado en gran medida por los conflictos de los trabajadores en la etapa de la Guerra de la Independencia, la etapa de la Reforma y de la Revolución Mexicana. Estas circunstancias podrán considerarse como la fuente real del derecho laboral. Las fuentes formales son los procedimientos mediante los cuales se llegó a la creación de la norma jurídica. Estas fuentes son las siguientes: la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. La Constitución es la norma fundamental de un Estado. Una Constitución es un texto codificado de carácter jurídico-político surgido de un poder constituyente, que tiene el propósito de constituir la separación de poderes, definiendo y creando los poderes constituidos legislativo, ejecutivo y judicial. Los tratados internacionales es una fuente de derecho que consiste en un acuerdo entre dos o más estados o organizaciones de carácter internacional. Los tratados celebrados por el presidente de México con aprobación del Senado y que esté de acuerdo con la Constitución, que consideran ley suprema del país. La ley es una fuente de derecho que consiste en un conjunto de normas jurídicas de aplicación general, sistemáticamente ordenadas y redactadas en términos abstractos, creadas principalmente por el sistema legislativo. Algunos ejemplos son la Ley General de la Salud, la Ley General de la Educación y la Ley Federal del Mar. El reglamento, también como una fuente de derecho, es un conjunto de normas jurídicas sistemáticamente ordenadas que se emiten por el Poder Ejecutivo. Tienen inferior jerarquía a la de la ley. Estos reglamentos pueden ser emitidos por, a nivel federal, el presidente de la República; en los estados, el gobernador; y en el municipio, el ayuntamiento. Un ejemplo de reglamento es el reglamento interior. Define, por ejemplo, las funciones de una dirección general o de una dirección de área. La jurisprudencia es una fuente de derecho. Consiste en criterios jurisdiccionales acerca de las normas jurídicas, fijados con el propósito de obtener una interpretación uniforme del derecho, y cuya aplicación es obligatoria para juzgados y tribunales al resolver controversias. En conclusión, una fuente de derecho es todo aquello que ha contribuido a darle forma al conjunto de normas, y para que una norma sea jurídica debe emanar de un órgano competente para que ésta sea existente. También llego a la conclusión que éstas deben ser ajustadas a nuestra vida cotidiana para que sea vigente y aplicable.